Está con nosotros el doctor Víctor Aramayo, referente de APUAP, que ha tenido gran protagonismo en la discusión con el ministro de Salud, conoce los pormenores. Lo invitamos para que nos cuente cómo sigue esta película. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo continúa? Porque me da como la sensación que está atascada la negociación y aparentemente no hay salida, ¿o sí? Nosotros entendemos que si existe voluntad política por parte del gobierno en general y particularmente por parte del gobernador Fellner, esto tendría que tener una solución rápida y que conforme, digamos, las expectativas y las necesidades, y en esto voy a hacer una pequeña corrección, las necesidades de los integrantes, trabajadores profesionales del equipo de salud. Porque no se trata solamente de quienes somos médicos, porque el acto sanitario lo ejecutamos y lo concretamos un conjunto de personas que conforman el equipo de salud, que desde ya tiene al médico con algún grado de centralidad, pero alrededor de él un conjunto de trabajadores, también profesionales universitarios, que hacen posible la prestación del servicio sanitario como servicio que debe garantizar el Estado. Y entonces allí entran todos los profesionales, desde la licenciada universitaria en enfermería, pasando por el psicólogo, el radiólogo, el kinesiólogo, la nutricionista, la trabajadora social, que hacen la contención y le dan respuesta a la demanda de atención sanitaria de nuestros comprovincianos. De manera que nosotros entendemos que si existe voluntad política, se puede encontrar un punto de acuerdo que destrabe este conflicto. Decimos voluntad política porque, bien usted lo señalaba en su intervención inicial, no se trata de enormes sumas de dinero que debe invertir el Estado para tratar de solucionar la crisis del recurso humano profesional en la provincia de Jujuy, con particular agudeza en el sector salud. Estamos hablando de cifras que son, digamos, irrisorias si comparamos, digamos, con lo que se invierte en general o con el presupuesto provincial de 11.000 millones de pesos para este año 2013, o si se compara con las cifras que se invierten en otras actividades, en otras acciones, que habría que preguntarse si son imprescindibles, si son necesarias, si son oportunas y si realmente hacen a la respuesta que le tiene que dar el Estado y los gobiernos a las necesidades de la población. Ahora, lo conversamos, incluso esto se hizo público. El ministro dijo un día, en el marco de la negociación, tengo la decisión política del gobernador, que se resuelva, más allá del costo financiero. Más adelante, en otro episodio, el ministro dice, no tengo margen para seguir negociando. Sí, lo que a nosotros nos llamó la atención en la última reunión que mantuvimos con el doctor Urbani, el día martes a la noche, una reunión por espacio de casi 2 horas, la mesa directiva de APUAP junto a la mesa directiva del colegio y acompañados por algunos referentes de los principales centros de salud, nos llamó la atención y nos sorprendió que en un momento del debate, en un momento en el que no encontramos, digamos, los acuerdos mínimos necesarios para encarar el siguiente tema, el ministro nos plantea que, bueno, que esta situación excede las posibilidades de su ministerio, que no está, digamos, en el Ministerio de Salud el resorte principal, porque él califica esto como una demanda que tiene que recorrer el camino de lo económico-financiero y eso no está en manos de él. Por eso nosotros dijimos, bueno, traducido esto, digamos, el ministro se declara incompetente para poder resolver el conflicto en el momento en que está hoy el conflicto. Tal vez si el conflicto hubiese sido encarado de la forma correspondiente, adecuada, en su momento, hubiésemos transitado caminos menos espinosos y hubiésemos llegado a resoluciones que pudieran mínimamente y en forma transitoria darle respuesta que conforme al conjunto de los trabajadores del equipo de salud. ¿Tuvo algún contacto durante la jornada de hoy con la gente del gobierno? Sí, hemos recibido un llamado cerca del mediodía o pasado el mediodía del ministro Urbani, que ha convocado a la mesa directiva de APUAP y a la mesa directiva del Colegio Médico para que nos juntemos en una reunión a las 4:30 de la tarde en el Ministerio de Salud. Nosotros entendemos que si nos han convocado luego de que nosotros
planteáramos que no estábamos de acuerdo con esta propuesta que nos habían hecho llegar desde el Ministerio en nombre del Gobierno, si nos han convocado, habiendo nosotros planteado objeciones, 5 objeciones a este escrito, y a la vez haberle dejado al Ministro 4 propuestas que posiblemente podrían destrabar el conflicto si se les da respuesta positiva a esas 4 propuestas, entendemos que si nos ha convocado el Ministro para hoy a las 4:30, tendrá para ofrecer, digamos, a los trabajadores profesionales de la salud, de los distintos niveles, de las distintas categorías, de los distintos escalafones, una respuesta que satisfaga. De otra manera, digamos, no creemos o no queremos creer que nos vayan a convocar para decirnos lo mismo que nos dijeron el día que estuvimos, antes de ayer, o lo mismo que dijeron en este escrito, porque no tendría ningún sentido la convocatoria. Bueno, y esto naturalmente después de la reunión de hoy lo discuten mañana en una asamblea. Sí, sí. Nosotros, digamos, somos muy respetuosos de la orgánica de cada una de las instituciones que están representando al conjunto de los profesionales que trabajan en la Administración Pública de Jujuy. Con esto, ¿qué quiero decir? Nosotros no resolvemos nada por nuestra cuenta, no negociamos ni acordamos nada con ningún funcionario, cualquiera sea él, simplemente somos receptores de los ofrecimientos, de las ofertas que hay en los distintos rubros, y estas ofertas las trasladamos para que la Asamblea, que se constituye como soberana en cada instancia en que se la cita, sea la que debata y discuta, como ha ocurrido en la última, cuando hubo 27 expositores. Cada uno de ellos dijo lo que tenía que decir, expuso sus opiniones y finalmente se sintetizaron en 2 mociones, triunfando una de ellas que era la de rechazar esto porque era insuficiente. Esto es nuestra manera de hacer el sindicalismo, digamos, o de representar en este caso a los trabajadores profesionales de la Administración Pública y particularmente en este conflicto a los trabajadores profesionales de la salud. Lo vamos a llevar a la Asamblea mañana, 10 de la mañana, en el Hospital de Niños, y allí lo novedoso que haya, o las novedades que nos plantee hoy el ministro a las 4:30 de la tarde, lo vamos a poner a consideración de la Asamblea y será ella, luego del debate democrático, la que resuelva también democráticamente lo que vamos a hacer los profesionales. ¿Usted cree que el gobierno ha perdido demasiado tiempo dividiendo? Sí, sí. Nosotros, ustedes deben recordar que en mayo del año pasado, desde APUAP emitimos un documento que se titulaba La crisis del recurso humano profesional, con particular en la provincia de Jujuy, con particular agudeza en el sector salud. Han pasado 16 meses y no tuvieron el tiempo suficiente como para abordar aquello que era a manera de diagnóstico y de contribución para tratar de aportar algo a la resolución de lo que ya se veía venir. Lo hicimos en mayo del año pasado porque la corriente migratoria de profesionales que se van de la provincia era llamativa, de las distintas ramas, de las distintas profesiones, pero particularmente en salud. A tal punto que el gobierno provincial, el Estado provincial, estaba invirtiendo y sigue invirtiendo plata en la capacitación de residentes que luego de terminada su residencia se van a otra provincia donde van a encontrar una mejor contención desde el punto de vista de su salario y condiciones de trabajo. Cuando vimos que esa corriente migratriz se acrecentaba, emitimos ese documento que pusimos en mano de todos los funcionarios, principalmente del ministro de Salud, pero todos los funcionarios del gabinete conocen ese documento y donde, además de hacer el diagnóstico, planteamos algunas vías de solución para esto. Por ejemplo, planteamos que no puede ser que haya 33 oficinas por las cuales debe pasar un expediente para que un profesional de la salud pueda cobrar lo que ya ha trabajado. 33 oficinas que, medido en términos de tiempo, son 1 año y 8 meses, 2 años, 2 años y medio. Claro. Esto lo decíamos como una de las muestras de que así no podíamos seguir, como una de las muestras de que estábamos en una situación de crisis. Más allá de que lo central de la crisis es el crónico atraso en los salarios de los profesionales, de la Administración Pública en general y particularmente de la salud. Un atraso crónico que ha hecho que nuestros salarios no tengan comparación con los salarios de ninguna otra provincia donde sus autoridades hayan tomado la decisión de invertir dinero en los recursos humanos de la salud que hacen posible que el Estado garantice un servicio, un derecho humano que es el de brindar atención sanitaria a la población. Ahora, todas estas propuestas, en fin, que han venido ustedes elaborando, seguramente se pueden canalizar en algún proyecto de ley en el marco del debate
en el Consejo Asesor o no? Es posible, pero eso no ¿Esto se va a seguir? ¿Esto puede seguir? No se va a realizar en tanto y en cuanto lo ha dicho claramente la Asamblea en reiteradas oportunidades, la Asamblea de Profesionales. No va a ser posible discutir cuestiones de fondo que puedan ser plasmadas en una ley, ¿sí?, que revierta, digamos, la situación de la política de recursos humanos y la política salarial para los profesionales. No va a ser posible discutir si no salimos de esta situación de emergencia en la que estamos. Claro. De manera que si se aborda correctamente y se resuelve correctamente esta situación de crisis, estaremos los profesionales, como siempre hemos estado, dispuestos a hacer nuestros aportes, ¿sí?, porque tenemos visiones, digamos, que tal vez puedan ser en algunos aspectos coincidentes y en otros no, ser disidentes de las visiones que tienen los gobiernos, en este caso el gobierno provincial. Nosotros creemos que hay que dar, digamos, tomar medidas que reviertan absolutamente una situación que no puede continuar en el tiempo, porque de continuar en el tiempo, hoy está resentida la prestación de los servicios de salud, particularmente en algunos centros especiales o más importantes de la provincia, y dentro de ellos en algunos sectores particulares donde la crisis es llamativa. Por ejemplo, no se puede reemplazar a un médico de guardia de la terapia intensiva infantil en el hospital de niños. No hay quien lo reemplace, por dos razones. Primero, porque lo que se le ofrece como paga es muy poco. Y segundo, porque no existe personal capacitado, porque el profesional ha desistido de capacitarse en esa área, en ese rubro, porque sabe que lo que va a ir a cobrar, lo va a cobrar igualmente estando en otro sector del hospital donde no tiene tanta presión, tanta responsabilidad y tanto estrés, claro, donde sus coronarias no son arriesgados todos los días y a cada minuto cuando le llega un paciente sobre el cual él tiene que decidir medidas que le pueden salvar o no la vida. De manera que hay que reformular absolutamente toda la política de recursos humanos para el sector profesional en la provincia de Jujuy. Y hay que reformular también dentro de ello la política salarial y las condiciones de trabajo que se ofrecen. En algún momento la provincia de Jujuy tuvo un atractivo importante y la corriente migratriz de profesionales del sur del país hacia acá fue muy grande. ¿Sí? Muy grande. Muchos de los profesionales que hoy están radicados en Jujuy han venido de otras provincias. Pero era porque había una política de recursos humanos para el sector profesional, de condiciones de trabajo y de salario atractiva. Hoy eso se ha revertido y es al revés. Ahora, si no se toman esas medidas, hoy decía, va a ser el sector de salud, pero mañana va a ser otro sector, ¿sí? Y vamos a tener crisis entre los profesionales que, por ejemplo, planifican un hospital, una escuela, digamos, siendo profesionales que trabajan para el Estado, ¿sí?, que tienen también una alta responsabilidad, porque aquel ingeniero, aquel arquitecto que planifica una escuela o un hospital lo tiene que hacer con la seriedad, la profesionalidad, la alta calidad que esa obra merece, porque no se le puede caer el techo. Y tiene que estar absolutamente reconocido en la importancia de su labor. Y esto lo hacemos extensivo a todos los profesionales que trabajan en relación de dependencia del Estado. Se nos acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Sé que tiene que volver el gremio y tiene que preparar la reunión con el ministro. Nos están esperando algunos delegados del interior de la provincia. Y venía del gremio porque estaba reunido con gente que ha venido del norte y que ha venido del Edesma. Bueno, que tengan suerte con el ministro Urbani. Bueno, ojalá hoy tengamos novedades que nos ayuden a avanzar en el sentido positivo y destrabar este conflicto que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque en el medio está la población que recibe nuestros servicios. Yo les decía a ustedes en una nota anterior, es una situación paradojal. La razón de ser de nuestra profesión es atender la salud de la población. Una de las razones de ser, tal vez la más importante de los gobiernos, el de este gobierno, es también garantizar el servicio de salud. Sin embargo, hoy no podemos, ninguna de las dos partes, pero no es responsabilidad primigenia ni principal nuestra. Acá hay una responsabilidad superlativa del Estado y su gobierno que debe dar respuesta para que nosotros podamos ejercer nuestra profesión y darle sentido a nuestro trabajo todos los días, de la mejor manera, con la mejor calidad y en el momento oportuno. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.